Volcamos nuestra mirada ahora a un hermoso país, Panamá. Por favor, un fuerte aplauso para la doctora Karel Alexa Guevara Concepción. La doctora Karel Guevara, ella es psicóloga clínica y neuropsicóloga. El nombre de su ponencia, Relevancia de la neuropsicología en los servicios de salud, aportes y desafíos. Bienvenida, querida doctora Karel. Fuerte aplauso, por favor. Gracias, qué amable. Buenas tardes a todos. Yo quisiera iniciar haciendo un inciso muy breve para agradecer a CISDET, a los organizadores, por esta generosa oportunidad de ser esto una plataforma para poder dirigirnos a una audiencia profesionalmente tan diversa. Pocas veces uno tiene esta oportunidad. Bien, y en ese mismo contexto, justamente el propósito de la ponencia que les vengo a compartir es sobre la relevancia que tiene la neuropsicología en los contextos de la salud. Y me gustaría iniciar un poco para darles el contexto acerca de la diferencia entre lo que es la psicología general, lo que es la psicología clínica y la neuropsicología, de manera muy breve. Comprendamos que la psicología general, digamos que se enfoca un poco más en la regulación de las emociones en términos generales. La psicología clínica sí que se enfoca un poco más a los tratamientos protocolizados con diferentes enfoques terapéuticos en patologías un poco más complejas como la depresión, la ansiedad, entre otros. Y ya la neuropsicología entonces estaría enfocándose a esa unión que está dentro de la neurología y la psicología. Por tanto, es un área de las neurociencias que se enfoca en esas funciones cerebrales, incluyendo si hay algún tipo de disfunción, o también en pacientes sanos. Por tanto, analizamos todo el perfil cognitivo de los diferentes procesos mentales. En esa misma línea, contarles un poco de cuáles son esos procesos mentales a los que hago referencia. Esos procesos mentales pueden estar enfocados desde lo que son las funciones ejecutivas, que es todo lo que está acá en la corteza prefrontal, hasta las funciones del lenguaje, la motricidad, la parte de memoria, la parte de percepción, y también las partes atencionales, donde se utilizan diferentes protocolos o pruebas psicométricas para poder evaluarlos, ¿no? Entonces, aquí la respuesta del nombre de esta ponencia. ¿Dónde está la relevancia de la neuropsicología en los contextos de la salud? Bueno, bastante simple para responder. Ya la evidencia científica nos ha ido constatando la importancia de cómo se han ido o cómo ha ido aumentando la prevalencia de los diferentes trastornos, tanto del neurodesarrollo, y aquí entraría todo lo que tiene que ver con las dificultades de aprendizaje, con las dificultades del desarrollo intelectual, con los déficits de atención, entre otros, incluyendo el autismo. Pero además, aparte de la población pediátrica, también hay una alta prevalencia en los trastornos neurodegenerativos, y aquí encontraríamos todo lo que tiene que ver con las demencias, con el Alzheimer, entre otros. En esta línea, entonces, justamente la neuropsicología, ¿qué viene a aportar? Pues viene a aportar cómo esas alteraciones neurológicas pueden estar dejando esas secuelas físicas, cognitivas o cognitivas y comportamentales que van a afectar al individuo en general. Claro está que si no tenemos claro el perfil neuropsicológico, es decir, cuáles son los procesos deficitarios que estamos encontrando en los pacientes, no vamos a poder hacer una intervención adecuada. Aquí hay una revisión sistemática que nos intenta explicar un poco, tratando de ser un poco más actualizada, sobre los pacientes que fueron diagnosticados con COVID. La ciencia nos dijo, un artículo del 2022, la ciencia nos está diciendo que estos pacientes que fueron diagnosticados con COVID presentaban alteraciones en 3 áreas de los procesos neuropsicológicos: funciones ejecutivas, la atención y los procesos de memoria. Y concluyeron finalmente que todos esos pacientes que se habían recuperado de COVID estaban presentando una menor capacidad cognitiva en términos generales en comparación con los sujetos controles sanos, aún después de 7 meses después de haberse infectado con el COVID. Por tanto, los pacientes con COVID también son parte importante para el campo de la neuropsicología. Pero además de los trastornos neurocognitivos, además de los trastornos del neurodesarrollo, la neuropsicología también viene a aportar un importante eje temático en todo lo que tiene que ver con los trastornos psiquiátricos. De hecho, está ya la neuropsiquiatría como una subespecialidad en los psiquiatras, ¿no? Y en virtud de esto, básicamente lo que aportamos es
o apoyamos en establecer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, podemos encontrar pacientes que tienen una depresión y per se la depresión naturalmente va a tratar o va a generar alteraciones cognitivas y se puede sospechar de que hay algún trastorno neurocognitivo leve. Sabemos que entonces el neurólogo no puede intervenir farmacológicamente de la misma manera si es un trastorno neurocognitivo o si es un trastorno depresivo. Esto lo aportamos justamente los neuropsicólogos con ese perfil cognitivo. Además de esto, la neuropsicología es capaz de poder establecer los niveles de gravedad en esas funciones cognitivas. Aparte de esto, naturalmente, una vez hemos encontrado dónde están esos puntos fuertes o esos puntos débiles en ese perfil neuropsicológico, somos capaces de poder establecer esa rehabilitación cognitiva o en su defecto una estimulación cognitiva. Aparte de esto, esto es un artículo que básicamente lo que nos viene a explicar es, a pesar de que no esté categorizado un trastorno neurocognitivo, podemos encontrarnos pacientes que tienen alteraciones de las funciones ejecutivas, lo que les mencionaba más temprano, todo lo que tiene que ver con la corteza prefrontal. Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar, si bien es cierto, la neuropsicología no trata de ser estructuralmente hablando para categorizar dónde está el déficit, a pesar de eso, porque sabemos que el cerebro trabaja por redes, no es un tema menor que podamos identificar cuáles de esas áreas de esa corteza prefrontal son las que están mayormente afectadas. Por ejemplo, la literatura nos dice que en ese síndrome de las funciones o esos déficits de las funciones ejecutivas podemos encontrar todo lo que tiene que ver con las alteraciones dorsolaterales, las alteraciones ventromediales o las mediales. Y ustedes pueden observar que cada una de esas alteraciones tienen implicaciones cognitivas totalmente diferentes. Muy rápidamente, por ejemplo, cuando encontramos afectaciones en la parte dorsolateral, estaríamos encontrando déficit en todo lo que tiene que ver con la memoria. Pero si son afectaciones en la región ventromedial, vamos a encontrar alteraciones más del control de impulsos o el control inhibitorio, lo que desencadenaría conductas socialmente no aceptadas. Y todo lo que tiene que ver con la región medial estaría involucrado todo lo que tiene que ver con el control atencional e inclusive la planificación y la resolución de problemas. Y todo esto tiene que ver con la corteza prefrontal, pero cada una de estas áreas tiene un impacto cognitivo y comportamental diferente. Les mencionaba más temprano que la neuropsicología tiene un interés muy especial con lo que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, pero hasta este momento solo había sido capaz de mencionarles los que tienen que ver con los que están descritos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que tiene que ver con los déficits de atención, con los déficits intelectuales, entre otros. Pero la neuropsicología, aparte de eso, también es capaz de poder hacer aportes en todo lo que tiene que ver con las alteraciones genéticas. Los síndromes más comunes, como por ejemplo el síndrome de Down, hasta enfermedades menos comunes o las enfermedades raras. Aparte de eso, también somos capaces de poder aportar información valiosa en todo lo que tiene que ver con las alteraciones de causa ambiental, como por ejemplo en este caso el síndrome alcohólico fetal. Aparte de esto, la neuropsicología también da un dato importante, por ejemplo, cuando los pacientes son sujetos para entrar a una neurocirugía. Porque para el neurocirujano, es importante saber si esa intervención va a ser funcional o no. ¿En qué pacientes? Por ejemplo, en los pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria, es decir, que son farmacoresistentes. O inclusive, por ejemplo, en los pacientes que tienen Parkinson. Los neurocirujanos piden ese perfil cognitivo para poder saber si esas funciones cognitivas están lo suficientemente estables y pueden entonces ser objetos de candidatos a esa neurocirugía. Además que evidentemente hacemos las evaluaciones post-cirugía. Este cuadro básicamente lo que intenta explicarles es que la neuropsicología dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como en otros tipos de trastornos también, es capaz de poder estipular perfiles cognitivos en cada uno de los trastornos. De tal manera que, si bien es cierto, no es un biomarcador, lejos de eso, sí que somos capaces de poder establecer los diagnósticos diferenciales a partir de esas alteraciones cognitivas en cada uno de los procesos que podemos estar encontrando. Hasta aquí he intentado hacer un resumen, lo más sucinto posible, acerca de los aportes de la neuropsicología en el contexto de la salud. Ahora, ¿cuáles son los desafíos? Como en todas las áreas de la salud, a lo largo de la mañana hemos ido escuchando los desafíos que están, la neuropsicología naturalmente no escapa de ello. Y aquí, por ejemplo, tenemos un gran desafío que es el tema de los test. Los neuropsicólogos y los psicólogos naturalmente trabajamos con pruebas psicométricas. Y generalmente estas pruebas psicométricas, en muchos casos de los contextos latinoamericanos, no están validados o no están adaptados culturalmente. En esa misma índole, por ejemplo, los costos son elevados, bueno, no elevados, son de una importante inversión y más que nada en los contextos de salud pública, es que encontramos la mayoría de los desafíos.
Aparte de esto, en el tema de los recursos, en concreto, existen regiones en nuestros países en desarrollo que lamentablemente no contienen o no tienen la infraestructura adecuada ni para hacer las evaluaciones, ni tampoco para hacer los tratamientos neuropsicológicos. Por tanto, generalmente en nuestros contextos latinoamericanos, esto está volcado más a la práctica clínica privada. Y para terminar, siendo respetuosa con los tiempos, quisiera compartirles este último desafío. Exponentes que me antecedieron hablaron justamente del tema de la inteligencia artificial y todos los avances de la tecnología, y en este caso la neuropsicología no escapa de ello tampoco. Un nuevo concepto ha surgido que es la teleneuropsicología, que lo que intenta es hacer evaluaciones neuropsicológicas a través de la virtualidad e inclusive también rehabilitaciones. Pero este estudio nos está indicando que todavía hay que ser un poquito comedidos porque no hay suficiente evidencia científica para poder generalizarlo. Por ejemplo, la ciencia ha sido capaz hasta este momento de mencionar de que sí que podemos hacer teleneuropsicología, pero cuando hay un deterioro cognitivo en pacientes adultos, pero que son más leves. Y está contraproducente cuando encontramos deterioros cognitivos un poco más graves, cuando hay alteraciones o dificultades cognitivas, y también cuando tenemos dificultades de lenguaje. En cuanto a lo que tiene que ver con los estímulos a utilizar, la ciencia nos ha dicho que es mucho mejor todo lo que tiene que ver con la selección de pruebas verbales, en contraste de la escasa evidencia que encontramos cuando son respuestas o test que tienen que ver con el aspecto motor. Y con esto me despido. Muchas gracias por la atención.